Hermanos, me acompañan al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando vemos en el capítulo de Génesis, el capítulo 1, vemos cómo Dios empieza a crear todas las cosas con el poder de su palabra. Pero cuando llegamos al versículo 26, Dios dice: hagamos al hombre. Aquí cambia la expresión, como vemos en el versículo 11 de Génesis 1. Aquí vemos que dice Dios, después dijo Dios. En el versículo 20 dijo Dios. Y en el versículo 24, luego dijo Dios. Pero cuando vemos aquí, cuando Dios, en el versículo 26, vemos a este Dios trino comunicándose. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí vemos cómo Dios está hablando en plural. Vemos un consejo intratrinitario. Este es el único acto creativo de Dios, donde vemos un consejo divino creando al hombre. El Dios trino es el creador del hombre. Dice el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermanos, esto es algo especial en la creación del hombre, que el hombre es la corona y la creación, y se le ha dado dominio sobre todas las criaturas inferiores, porque el hombre es totalmente diferente del resto de las criaturas que Dios había creado antes de crear al hombre. El hombre es distinguido del resto de su creación en que fue creado porque fue un acto especial de Dios. Solo el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios y están formados por dos elementos: lo material, que es el cuerpo, y lo inmaterial, que es el Espíritu Santo. Dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El primer hombre no fue creado de criaturas ya hechas. No hubo un proceso evolutivo. Dios hizo a Adán del polvo, usando materia preexistente, pero en la creación del alma no hubo esa materia preexistente. El alma del hombre fue una alma producida por Dios. Dice en Eclesiastés 2:7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ahora, esto es importante porque el hombre posee una dignidad, hermanos. Hoy, todo lo que nos enseña este mundo
vemos que esa dignidad del hombre se ha perdido a causa del pecado y que ahora el perro o los perros tienen más dignidad que el hombre. Al hombre solo lo ven como un número más en este mundo. No lo ven como la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es imagen? ¿Qué es semejanza? Estas dos palabras son sinónimos. Las proposiciones hebreas utilizadas en Génesis 1:26, cuando dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, se invierten o intercambian en Génesis 5:3. En Génesis 5:3 dice, a su semejanza conforme a su imagen. La implicación es que tiene el mismo significado. Ahora, el término imagen significa réplica y el término semejanza significa comparar a algo que se parece a otra cosa. Cuando vemos que dice que es una réplica, es por decir cuando nosotros compramos unos tenis, decimos, ¿son originales o es una réplica? Es algo parecido, no es que sea idéntico. Lo que nos da a entender es que el hombre no es una réplica exacta de Dios, sino que el hombre es semejante a Dios. Dice en Isaías 40:18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? La imagen y la semejanza en que fue creado el hombre no se refiere a lo físico, porque Dios no tiene cuerpo, Dios es incorpóreo, Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. Pero vamos a ver qué entendemos, porque es que nosotros somos hechos a imagen de Dios. Esto quiere decir que el hombre está portando y exhibiendo ciertos atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hermanos, estamos hablando de sus perfecciones y propiedades divinas de Dios. Hay atributos que son incomunicables y que solamente le pertenecen a Dios. Por ejemplo, vemos el Dios inmutable, un Dios que no cambia. Nosotros como seres humanos cambiamos, nosotros somos mutables, pero también Dios es un Dios omnipresente. Este es otro atributo que solamente es que no es incomunicable al hombre, que le pertenece únicamente a Dios. Dios está aquí y está en todo el mundo. Nosotros solamente estamos aquí ahorita, nosotros no podemos estar ahorita en casa. Ahora, cuando hablamos de los atributos que son comunicables a Dios, cuando hablamos de los atributos que le fueron comunicados a los hombres, es por ejemplo, cuando vemos que Dios es misericordioso, el hombre debe de ser misericordioso. Cuando hablamos que Dios es amor, en primera de Juan 4:8 dice que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Estos atributos le han sido comunicados al hombre de parte de Dios. Y en ese sentido es como nosotros podemos reflejar la semejanza del Dios que nos creó. También Dios creó al ser humano como un ser racional para que tenga comunión con él y con su prójimo. El matrimonio de Adán y Eva es un ejemplo de esa relación que debe existir entre las personas, ya que todos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Además, Dios mismo es un Dios que se comunica con su creación y existe eternamente en una relación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
La imagen de Dios en el hombre es que el hombre fue creado para reflejar y representar a Dios en la tierra. Adán no solo reflejaba el carácter de Dios, sino que también era su representante en el mundo. Era responsable de reproducirse con la meta de llenar la tierra con gente como él, portadores de la imagen de Dios sin pecado. Adán representaba a Dios en cada lugar en que se veía la imagen de Dios, se vería el reino y la gloria de Dios. Adán era el administrador de todo lo que Dios le había hecho, siendo hecho a imagen de Dios en conocimiento, en justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Dice en Eclesiastés 7:29, el hombre fue hecho recto. Su entendimiento veía clara y verdaderamente las cosas divinas. No había equivocaciones en su conocimiento. Su voluntad consistía de inmediato a la voluntad de Dios. En todas las cosas sus afectos eran normales y no tenían malos deseos ni pasiones desordenadas. Sus pensamientos eran fácilmente llevados a temas sublimes y quedaban fijos en ellos. Así de santos, así de felices eran nuestros primeros padres cuando tenían la imagen de Dios en ellos. Pero cuando vemos en el libro de Génesis, vemos el pecado del hombre. Vemos en Génesis 2:15-17, se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí en el capítulo 3 de Génesis, vemos que indica que esta muerte no era necesariamente una muerte física, pero que aunque también estaba incluida, se estaba refiriendo también, sino a esa muerte espiritual, una muerte espiritual que estaba apartado de Dios. Adán, vemos en Génesis cómo la serpiente engaña a Eva. Vemos que es el animal más astuto que convenció a Eva al cuestionar la palabra de Dios con mentiras y convenciéndola para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso lo vemos en Génesis y vemos cómo ese acto se llevó a cabo en Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, este es el pecado que trajo la muerte física y la muerte espiritual del hombre, que ha distorsionado y que ha deformado la imagen de Dios en el hombre. Pero los seres humanos caídos por el pecado siguen conservando esta imagen de Dios. Vemos en Génesis 5:3 que después de la caída Adán engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Aunque ahora esa imagen y esa semejanza con la cual Dios creó al hombre, la usamos para promover
nuestra rebelión contra Dios. Lo que debería haber sido nuestra mayor gloria se ha convertido en nuestra mayor vergüenza, una vergüenza más profunda. Ahora el hombre, en su estado caído por el pecado, representa perversamente a Dios. Acompáñenme a Romanos 3, 11, 18. Dice la palabra de Dios: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, esta es la imagen distorsionada de la raza humana. En otro tiempo, estos éramos uno de nosotros, hermanos. El primer pecado no solo corrompió completamente a Adán y a Eva, sino que también es el origen de todo el pecado en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Los pecados de todas las criaturas son objeto de la ira de Dios. Amigo, hermano, cuán terrible debe de ser el caso de aquel que continúa en el pecado. Porque ¿quién puede soportar o luchar contra la ira de Dios? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ningún pecado contra Dios puede ser pequeño, porque atenta contra el Dios del cielo y de la tierra. Pero la buena noticia, hermano, es el glorioso evangelio. Porque la imagen perdida en el hombre es restaurada en Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Corintios 5:22. Siendo Cristo la imagen del Dios invisible, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, tenía que padecer. Cristo tenía que morir y resucitar para restaurar la imagen de los pecadores, como dice en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesucristo es el restaurador de la imagen del hombre. En medio de nuestro pecado y la ruptura de la relación con Dios, Él en su amor y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo. Jesús, el segundo Adán, el eterno Hijo de Dios, el verdadero portador de la imagen de Dios, tomó sobre sí la naturaleza de siervo. Vivió una vida de obediencia perfecta que nosotros no podemos vivir. El Señor de la vida derramó su sangre en la cruz para pagar nuestros pecados. Después de que Pilato le azotó hasta su muerte, transcurrieron 6 horas. Todo ese tiempo sometido a grandes torturas, sufrimiento en su cuerpo y en su alma. El deseo de que la copa pasara de él fue la lucha de su naturaleza humana. Cristo oró
que si era posible, la copa pasara de él, pero también mostró su perfecta voluntad de llevar la carga de sus sufrimientos. Estaba dispuesto a someterse a todo por nuestra redención y salvación. A través de su muerte y de su resurrección, nos ofrece la oportunidad de ser reconciliados con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Ahora esa fe que es el don que recibimos de parte de Dios en Cristo, no solo hemos sido justificados y perdonados, sino que comenzamos el proceso de la restauración de la imagen de Dios en nosotros, hermanos. Así como Dios fue el creador al comienzo, ahora Él también es el creador de la nueva naturaleza, del nuevo hombre que el creyente debe revestirse. Dice en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo significa la nueva naturaleza, la nueva criatura, dirigida por un principio nuevo, la gracia regeneradora que capacita al hombre para llevar una vida nueva de justicia y de santidad. Esto es producido por el poder omnipotente de nuestro Dios. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, hermano, ¿qué nos muestra esto? Hermano, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido hijos de Dios, estamos nosotros representando y reflejando a este Dios que nos creó. ¿Cómo estamos reflejando la imagen de Dios en nuestro hogar, en nuestro trabajo? ¿Cómo es nuestra relación con los incrédulos? ¿Ellos pueden ver esa santidad, esa imagen de Dios en nosotros? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Lo estamos buscando, como decía nuestro hermano? ¿Estamos usando esos medios de gracia todos los días? ¿Estamos mortificando nuestro pecado? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios o lo hacemos para nuestra propia gloria? Amado hermano, que esta meditación nos anime y que la gracia de Dios siga obrando en cada uno de nuestros corazones para seguir siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les decía a los corintios que sean cada vez más como Pablo, mientras que Pablo procuraba ir moldeándose cada vez más a Cristo. Dado que Cristo es la imagen perfecta de Dios, Pablo estaba procurando ser cada vez más como Dios. Un hombre piadoso lleva la imagen de Dios. La piedad es ser semejante a Dios. Una cosa es profesar a Dios y otra cosa es parecerse a Él. Un hombre piadoso es semejante a Dios en santidad. La santidad es la perla más brillante de la corona del Rey del cielo. La santidad es la imagen y la marca del pueblo de Cristo.
Los piadosos son un sacerdocio santo y real. Amén.